su actividad tiene la venta a crédito de sus productos o de sus servicios. ¿Por qué las empresas venden a crédito? Pues básicamente para impulsar las ventas. Las ventas a crédito hacen posible un incremento en las ventas totales de la empresa, debido a que un mayor número de clientes puede acceder al bien y o servicio que se vende. Incluso decíamos, hay ciertos negocios que por su naturaleza sí o sí deberían ofrecer ventas a crédito, como el caso de vehículos. Otro tipo de negocios que podría ser opcional, como el caso de lavadoras, cocinas. Y hay otros negocios que, pues, como parte de su actividad, es complicado, o sea, no es algo regular o normal que tengan ventas a crédito, como los restaurantes. Bueno, las cuentas por cobrar están relacionadas con la rentabilidad y el riesgo, ¿no? Les mostraba estas dos situaciones que puede presentar una empresa. Una empresa podría ser intensiva en cuentas por cobrar porque realmente impulsa, promociona inclusive las ventas a crédito. Y puede haber otro tipo de empresas que más bien quiera tener una limitada, incluso casi nula cantidad de ventas a crédito. Eso estaría relacionado a la posición o al apetito de riesgo que una empresa quisiera asumir o que sus administradores o dueños elijan. Inevitablemente, estos dos extremos van a tener desventajas, como también ventajas. Hablando de las desventajas, esta primera situación donde hay muchas ventas a crédito, pues también tienen una mayor probabilidad de tener mayores costos de incobrabilidad, lo cual repercutiría en pérdidas, porque los incobrables, recuerden que en términos contables, cuando tú declaras una cuenta que ya está incobrable, ya básicamente tú asumes ese costo. Y eso genera una previsión dentro del estado de resultados, que eso va a ser un costo adicional, por lo tanto una menor ganancia. Mientras más ventas a crédito tengas, es más probable que tengas mayor incobrabilidad. Inevitablemente también administrar muchas cuentas por cobrar también va a representar muchos mayores costos adicionales, costos de cobranza, costos de recursos humanos adicionales, materiales, tiempos, medios. Les pongo otro ejemplo. Es decir, será lo mismo, te costará lo mismo en términos administrativos tener, no sé, 100 clientes que has vendido a crédito que tener, no sé, 10,000 clientes. ¿Será que, o sea, 100 clientes ya con un analista todavía lo puedes gestionar, ¿no? Puede llevar una cartera de 100 clientes. Imagínate tener 10,000, 100,000 clientes de crédito. ¿Tú crees que una persona solamente va a poder administrar toda esa cantidad de clientes? Complicado. Mientras más cantidad de clientes a crédito tengas, vas a tener que contratar mayor personal para gestionar esos clientes adicionales que tengas, ¿no? Si para 100 clientes necesitas una moto para ir a hacer las cobranzas, por ejemplo, para 100,000 clientes necesitarás una mayor cantidad de vehículos para transportarte, ¿eh? Vas a necesitar mayor material de escritorio. Inevitablemente una mayor cantidad de este activo de ventas a crédito también van a representar un mayor costo de administración, básicamente. Entonces, tener muchas ventas a crédito representa también de alguna forma mayores costos de cobranza en términos de recursos humanos, materiales, tiempos, medios, etc. También el costo de oportunidad. Como vas a vender a crédito, también vas a requerir un mayor nivel de capital de trabajo por efectivo, lo cual podría representar de que colchones de liquidez que tengas los tengas que llevar al capital de trabajo y estarías perdiendo una rentabilidad, por así decirlo. Y costos por morosidad también, o costos por retraso. Entonces, esas son algunas desventajas de tener muchas ventas a crédito. Obviamente, con lo que vamos a ver después, existen políticas para administrar las cuentas por cobrar, políticas de crédito, políticas de cobranza, y esas irían orientadas a disminuir o minimizar el riesgo de crédito.
De todas formas, es inevitable que vas a tener algunos de estos costos o estas desventajas en esta situación. Una situación con pocas ventas a crédito tampoco se salva de no tener desventajas. Aquí también podemos encontrar que las principales desventajas podrían ser la pérdida de clientes. Como no ofreces estas facilidades para tus consumidores, entonces podrías tener una menor cantidad de clientes respecto a una empresa que sí lo hace, ¿no? Sí vende a crédito. Menor cantidad de clientes representarían una disminución o menor cantidad de ventas. Y si tu competencia efectivamente vende a crédito, eso podría representar una desventaja competitiva respecto a otros negocios. Entonces, ¿cuál es la mejor situación? ¿Tener muchas cuentas por cobrar? ¿Tener pocas o casi nulas cuentas por cobrar? ¿O tener un nivel promedio? Bueno, aquí quien va a decidir en qué situación se quiere encontrar, si en alguno de estos dos extremos o en un término medio, repito, eso lo va a decidir cuán arriesgado o cuánto apetito de riesgo tenga tu empresa o tus administradores. Ellos van a definir cómo quieren trabajar. Pónganse a pensar qué tipo de administrador, qué tipo de persona soy yo. ¿Soy alguien que está dispuesto a correr riesgos? O tal vez no. Y esto incluso se puede manifestar de muchas formas. Un ejemplo, los barbijos. Imagínate que estamos en un pico de pandemia. En un pico de pandemia, y inclusive en esas situaciones donde había picos de pandemia, todos estaban con un elevado riesgo de contagiarse. Había personas que ni querían ponerse, ¿verdad? ¿Qué tipo de perfil de riesgo tiene esa persona? Es elevado, está dispuesto a correr los riesgos, ¿verdad? Y toda la situación contraria. Imagínate en esta situación actual que ni siquiera estamos en un pico en el año donde hay muchos casos de contagio, ya no hay la obligatoriedad de ponerse barbijo, pero inclusive puede haber una persona que todo el tiempo quiera caminar por si acaso. ¿Qué perfil de riesgo tiene esa persona? Conservador. No está dispuesto a correr riesgos, ¿no? Tampoco te digo, ¿no?, que seas un dejado y que no te pongas barbijo si es que la gente a tu alrededor está enferma, estés en lugares concentrados. Tampoco, también es sentido común, ¿no? Cuándo usar, cuándo no usar. Al final cada uno ahora decide, ¿no? Y asimismo, como decidimos con algo tan simple como eso, también tenemos el mismo comportamiento cuando decidimos sobre lo que va a suceder en una empresa. Entonces mucho influye por eso, qué tipo de administradores tenemos, qué tipo de dueños tenemos en una organización. Ustedes como ingenieros financieros estarían al mando o bajo la responsabilidad del área financiera, también van a tener que estar sujetos a esto mismo. Y digamos, esta persona, ¿no?, que en un pico de pandemia ni siquiera quiere ponerse barbijo, ese era el fácil, digamos, ¿no? Porque el banco fácil, en un contexto de incertidumbre, con complicaciones en la liquidez, ha seguido jugándole a tener la liquidez suficiente y a apostarle todo a seguir creciendo en cartera de créditos. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha contagiado y está muerto, digamos. Podríamos decir eso. Es que ha sido demasiado arriesgado en su estrategia. Ellos sabían muy bien qué estaban haciendo, ¿no? Pero ese era el perfil que tenían. Así se comportaban los dueños. Y obviamente, si los dueños se comportan así, van a contratar administradores, gerentes que tengan la misma condición o que se comporten de la misma forma, ¿no?, para que todos estén alineados. ¿Les ha rendido fruto? Claro que sí. Como les he comentado, de ser uno de los bancos, de estar de la mitad para abajo, ha sido el tercer banco más grande en cartera en menos de 10 años, 9 años básicamente. O sea, eso ha sido un crecimiento muy rápido. Pero eso justamente era por una posición arriesgada, ¿no? Es como querer llegar de Cocha a Oruro lo más rápido posible, pero asumiendo los riesgos, ¿no?, de irte en curva, sobrepasando, pues. Entonces, hago énfasis en esto porque a veces subestimamos, ¿no?,
este tipo de cosas en la administración de empresas, y es importante. No te digo que también seas todo el tiempo arriesgado o que seas todo el tiempo conservador, también tú te tienes que adaptar al entorno. En esta circunstancia, que la economía no está tan bien como quisiéramos, ¿qué es mejor? ¿Ser conservador o ser arriesgado? Conservador. ¿No es? Y en una situación donde haya bonanza, expansión, hay que meter, hay que ser un poco más arriesgado. También hay que adecuarse a las circunstancias. ¿Ya? Bueno, entonces al final el apetito de riesgo va a definir qué situación vas a manejar. El objetivo en realidad, pero, sería tratar de manejar siempre un saldo óptimo o tratar de administrar lo mejor posible las cuentas por cobrar. ¿Cómo podemos administrar de la mejor forma las cuentas por cobrar? Con las políticas adecuadas de cuentas por cobrar. Las políticas de cuentas por cobrar o políticas de crédito básicamente son aquellos lineamientos que debe tener la empresa. O sea, estos lineamientos te van a ayudar a responder este tipo de preguntas. Para empezar, ¿a quién vendo a crédito y a quién no? O a todo que venga y me pida que le venda una cocina a crédito, le voy a dar. No, se van a venir 100 clientes a pedirme a crédito, les voy a dar 2. No, ¿verdad? ¿Cómo decides a quién venderle y a quién no? Mirándole la carita, parece buena gente. ¿Cómo deciden? ¿Cómo decidirían ustedes? Imagínense que están arriesgando sus productos. ¿Cómo saben si le vendes o no le vendes? Con la corazonada, tirando una moneda. Por eso tienes que tener políticas. Estas políticas van a ser procedimientos, una serie de instrucciones, podríamos decir, que tú tienes que seguir, y de esa forma vas a poder identificar a quién sí y a quién no. Eso se llama análisis crediticio, que vamos a hablar igualmente en esta clase. Con estas políticas también vamos a conocer a qué plazos vendemos a crédito. Vendemos a un mes, vendemos a 2 meses, a un año y medio. Eso igual tiene que estar definido. ¿Cuál es el menor plazo que ofreces y cuál es el mayor plazo? ¿O solamente hay un plazo? Eso igual tiene que estar definido. No igualmente arbitrariamente que venga un cliente, te voy a dar 6 meses, me caes bien. Tiene que estar establecido igualmente. ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de interés? ¿Van a haber penalidades? ¿Va a haber una garantía involucrada? Todo eso tiene que estar redactado y tiene que ser lo más preciso posible en una política. Con eso nos vamos a guiar. Y todo este trabajo lo haría lo que se conoce la administración de créditos y tesorería. Principalmente administración crediticia. Eso es lo que se conoce como la gestión de cuentas por cobrar. En los bancos, por ejemplo, hay este cargo. Hay el cargo de administrador de créditos o administrador crediticio. Es un cargo que justamente analiza todo el stock de préstamos que se ha otorgado en la entidad y obviamente analiza, ¿no? Ve dónde hay riesgo, qué clientes pagan bien, qué clientes pagan mal, a quiénes hay que premiar, a quiénes no, administra las garantías, etc. ¿Ya? ¿Está ahí alguna consulta? No se duerman. Tranquilos. A ver, fuera de la explicación. A este nivel del semestre, ¿cómo se sienten en términos de energía? ¿Sí? ¿Están del 1 al 10? ¿Cuánto están? 10. Yo estoy un poco igual, pero hay que dar el mismo espíritu, como se dice. Entonces, si yo puedo, ustedes también pueden, chicos. Estamos en las mismas condiciones. Igual en el día estamos con algo, ¿no? Ustedes están con algo, ¿o no? Luego vienen acá todos los días, ¿no? Igual todos los días estoy viniendo. Entonces,
Yo atento, ustedes atentos. Ya estamos en más de la mitad, pero ¿qué? Es un mes básicamente, todo junio, y estos parciales, ¿no?, que ya van a iniciar la siguiente semana. Entonces, no, ¿cuál es la palabra? Un poquito más de esfuerzo y aseguren su segundo parcial, porque si no van a estar más preocupados, ¿no? Estamos apostando al tercero. Aseguren el segundo. Ya. Vamos a hablar de estas políticas. Ya, las políticas de cuentas por cobrar las podemos dividir en dos tipos de políticas: las políticas ex ante y las políticas ex post. Las políticas ex ante son todo lo que nosotros debemos realizar y conocer sobre las ventas a crédito antes de otorgar un crédito o una venta a crédito. O sea, todo el proceso que debemos seguir hasta la otorgación de una venta a crédito. Esas son las políticas ex ante. Y una vez, imagínate, en Dismac has vendido una cocina a crédito. Obviamente has hecho una evaluación, has definido un plan de pagos, un interés, todo eso se ha determinado, ¿no? Y ya le has otorgado, has hecho la factura, le has dado la cocina, ahí termina todo. Hasta ahí termina esta parte de la otorgación del producto a crédito o de la otorgación de un préstamo bancario. Pero luego, una vez has otorgado la venta a crédito, también tiene que existir un seguimiento o una correspondiente cobranza. Y eso es la segunda parte. Esas son las políticas ex post. Ex ante, antes de otorgar el crédito; ex post, después de otorgar el crédito o venta a crédito. ¿Qué es lo importante en las políticas ex ante? Aquí está la política de crédito como tal. La política de crédito nos ayuda a responder esta pregunta: ¿es el cliente X un buen sujeto de crédito? ¿Será que al cliente X debemos otorgar el crédito o una venta a crédito? ¿Cómo podemos responder esta pregunta? ¿Qué? ¿Depende? ¿Depende de qué? ¿Depende de cómo ha venido vestido el cliente? ¿Qué tan bonito o bonita sea? ¿De qué depende? O sea, puede variar igual sin necesidad de otorgarle el crédito, en el aspecto de que, por ejemplo, en su civil tenga registrado, ¿no? ¿En su civil? O sea, ¿qué civil? ¿cómo se puede? En el sistema sale si, por ejemplo, está en la política o tiene un cargo tal, entonces ahí... ¿En la civil? ¿En el registro civil dices? O sea, en el sistema sale así, tiene que tener CEGIP y atrás de eso tiene que estar el civil del cliente. Entonces ahí es donde se sabe si tiene antecedentes o entre otros aspectos. Si es de la política, también tienen que tener cuidado para otorgarle ese tipo de créditos igual. Ya. Básicamente lo que estás tratando de decir es que necesitamos información, necesitamos conocer ciertos datos, porque solamente con mirarle no podemos conocer si es una buena o mala decisión no vender a crédito. Necesitamos información básicamente. Ya. Justamente eso es lo que se llama análisis crediticio. Como el nombre lo dice, es analizar a una persona. Analizarla para tomar una decisión. ¿Vendo o no vendo? Entonces, para esto hay que capturar información. Una forma es justamente revisar bases de datos que tal vez nosotros podamos tener o tengamos contratado el servicio. Justamente cuando hablamos en el primer tema, hay dos empresas que ofrecen el servicio de proporcionar información crediticia. ¿Cuáles son esas empresas? Infocred y Infocenter. Son dos empresas del mercado de servicios financieros complementarios y básicamente ellos generan dinero porque básicamente venden el servicio de acceder a una base de datos.
de información, ¿no? Que no solamente tiene información de los bancos, tiene información de otro tipo de entidades no bancarias, ¿no? Como Jambal, Tigo, etc. Imagínense, hasta eso podemos saber si está al día o no está al día. Pero aparte de eso, igual necesito información, pues necesitaré saber si es que la persona actualmente trabaja o no trabaja, ¿no? Necesitaré saber si... ¿Qué más necesitaré saber? ¿Cuánto genera? Entonces, le voy a preguntar, ¿cuánto ganas? Le voy a preguntar. 10.000, me va a decir. No, pues necesito algún documento que valide esta información, ¿verdad? Exacto, te piden, ¿no? Te piden boletas de expedición, te piden factura de luz. De todo eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva voy a profundizar todo lo que es análisis crediticio. Pero el análisis crediticio tiene que estar definido dentro de la política de crédito. Este análisis crediticio te tiene que decir cuál es la metodología que usa nuestra empresa para definir y decidir a quién sí prestamos y a quién no prestamos. En el caso de los bancos, normalmente utilizan la metodología de las 5 Cs. ¿Saben qué son las 5 Cs? Capacidad, colateral, carácter, capital, condición. Vamos a explicar eso igual aquí en el análisis crediticio. Entonces, cada empresa tiene que tener una metodología, una forma de decidir cómo, de forma objetiva obviamente, y con información válida, cómo podemos identificar a quién vendemos y a quién no vendemos. Porque si no existiría este análisis crediticio, repito, todas las solicitudes que me lleguen, las tendría que aceptar. Es como, esta política de crédito y el análisis crediticio es como un servidor, ¿no? Se ubican lo que es un servidor, ¿no? Cuando preparas repostería, ¿no? Tienes que servir la harina, ¿no? ¿Qué haces? Metes la harina a tu servidor y haces así, ¿no? ¿Y qué es lo que cae? Lo finito, ¿no? Y aquí quedarán piedritas, grumos, no sé. Y eso no lo pones a tu receta, ¿no? Es básicamente lo mismo. La política de créditos es un filtro, de forma que llegan 100 solicitudes, 100 interesados en comprarte a crédito, pero voy a aceptar las 100. No, pues mi análisis crediticio me va a ayudar a filtrar y de las 100 saldrán, pues, no sé, 30. ¿No? 70 rechazados, 30 sí. Entonces esos 30 recién les voy a vender a crédito, les voy a entregar hoy día mi producto y les voy a cobrar dentro de un mes, 6 meses, no sé, dentro del plazo que también esté definido en nuestra política de crédito. Entonces estos 30 que hemos aceptado quiere decir que realmente vamos a recuperar el 100% de estos 30 en el futuro. ¿Qué opino? Ya hemos servido 70, ¿no? Entonces estos 30 tienen que ser los buenos, ¿no? ¿Me van a fallar o no me van a fallar? Me pueden fallar. No, nada te garantiza qué pueda pasar en el futuro. Porque así sea un plazo de una semana, en la siguiente semana te voy a pagar, así está convenido en el contrato. En una semana, ¿cuántas cosas pueden pasar? Puede haber un accidente. Lamentablemente puede fallecer uno de mis clientes, ¿quién va a pagar? Entonces ahí ya tengo algo que no controlo, que no voy a controlar la vida de todos mis clientes lo que hagan en el futuro. No sé si se acuerdan de este episodio de Los Simpsons, bien chistoso, cuando el señor Burns está haciendo una liga de béisbol. Sí, me suena. Y se trae a toda la liga de superestrellas, ¿no? Sí. Y tenían un partido al día siguiente, ¿no? Y dice, ya puede pasar que a un beisbolista le pase algo. 2 todavía es probable, pero 10, imposible que le suceda algo. ¿Y qué ha pasado toda esa noche? De todo, ¿no? A cada uno le han pasado cosas diferentes, ¿no? Y al día siguiente, con sus mismos jugadores a tener que jugar, excepto Homero, ¿no? De él no le ha pasado nada, ¿no? Es que no se cortaba las patillas, le dicen. Ah, sí, es un episodio chistoso, ¿no? Lo que yo quiero remarcar es que no controlamos lo que pueda pasar. Imagínense, en un día pueden pasar tantas cosas. Entonces, por más perfecta que sea mi análisis crediticio, por más bien que haya evaluado a mis clientes, y esos 30, no quiere decir que esos 30 realmente van a poder pagar durante los plazos definidos. Y mucho más si el plazo es largo.
Por eso en los créditos de vivienda, que son de 15 años normalmente mínimo a 30 años, o sea, ¿cuántas cosas pueden suceder en 15 años? ¿Tú crees que durante 15 años voy a seguir generando la misma cantidad de ingresos, que no me va a pasar nada, que no me voy a enfermar, que no me van a hacer una operación? Imagínate cuántas cosas pueden pasar en 15, 30 años. Por eso para créditos de largo plazo es obligatorio que tenga el seguro de desgravame. ¿Vale? ¿Y qué es el seguro de desgravame? Ya vamos a explicar eso después. Eso de cobertura al banco. Ya vamos a explicar eso, ¿no? Entonces, por eso digo que es, o por eso se dice que es imposible eliminar el riesgo de crédito. El riesgo de crédito, repito, es la probabilidad de que uno de tus clientes te falle. Entonces, como no controlas el futuro, es imposible pues que tu incobrabilidad sea cero. O sea, puede suceder un mes, 2 meses, ¿no? Pero a lo largo del tiempo no quiere decir que todos tus clientes siempre te van a pagar. Siempre alguien va a fallar de alguna otra forma, quiera o no quiera, sea su culpa o no sea su culpa. Lo pueden despedir, puede pasar una pandemia, imagínate, se puede fallecer, o realmente nunca ha tenido la intención de pagar. Está eso también, ¿no? Ya pasó a todos los filtros. Por eso, no es perfecto todo esto de acá, pero minimiza, porque si no tendríamos ese filtro, en vez de que de 30 me falle 2, pues de 100 me van a fallar 20, si es que no tengo el filtro, ¿no? Por eso es mejor hacer el análisis correspondiente. Yo tengo que adelantarme de que sí es muy probable que alguien no cumpla sus obligaciones. Ya, entonces eso es lo que tiene que estar en la política de crédito. ¿Ya? Dentro de las políticas ex ante también tiene que estar definido todos los términos del crédito. ¿A qué se refieren los términos del crédito? Pues todas las condiciones que tienen las ventas a crédito. Es decir, tiene que estar definido en nuestra política cuáles son los plazos a los que vendemos a crédito o otorgamos préstamos. ¿Cuál es el plazo mínimo, plazo máximo? ¿Cuáles son las periodicidades aceptadas para que nos paguen? ¿Nos tienen que pagar cada mes? ¿O hay la flexibilidad de que el cliente pueda pagar cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses? En Dismac, por ejemplo, cuando tú adquieres una lavadora a crédito, la única periodicidad que tienes es pago mensual. No hay otro. Pero en los bancos, la única forma en que tú puedes pagar es mes por mes, o hay otras formas que también te admiten. Puedes pagar una vez al año, una vez cada semestre. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Va a depender también de la actividad, ¿no? Pero esto tiene que estar definido pues, dentro de tu política. No puede ser de forma subjetiva. Entonces, ¿cuál es el plazo mínimo? ¿Cuál es el plazo máximo que vendes? En Dismac el plazo mínimo son 3 meses. Y el plazo máximo antes era de 1 año. Y lo han ampliado. Ahora el plazo máximo que venden es de 1 año y medio. Perdón, 1 año y 3 meses. Incluso las políticas que tú tengas no quiere decir que están escritas en piedra y son permanentes hasta que la empresa muera. Las políticas de crédito también se modifican. También deberían revisarse cada cierto tiempo para adecuarse al contexto. En un momento la política de Dismac dice 1 año máximo. Y en otro momento dice, lo ampliamos a 1 año 3 meses. ¿Por qué han cambiado la política? Tiene que haber un estudio que justifique ese valor. Así como hay un estudio para justificar una inversión, ¿no? Como estamos viendo en modelos, también tiene que haber un estudio que justifique un cambio en la política. ¿Por qué estamos ampliando el plazo? ¿Por qué ya no estamos pidiendo garantía? Tiene que haber alguna forma de justificar esa decisión. Ya, pero los términos del crédito se refieren a esos. ¿Qué tipo de interés vamos a cobrar? ¿Nuestro interés va a ser fijo o el interés va a ser variable? En los bancos existen los dos. Dependiendo del tipo de crédito, puede ser un interés fijo que no cambia durante todo el plazo, o puede ser interés variable, que ahí entra la TRE. ¿Conocen la TRE? ¿No? Tengo que explicarles 2 cosas. La TRE y el seguro de desgravame. Eso es algo que debería conocer cualquier persona, hasta en colegio que les deberían enseñar, porque inevitablemente las personas se van a enfrentar a esto, ¿o no?
Deberían enseñar finanzas personales. Va a competir. Bueno. También en los términos del crédito tiene que especificar, habrá descuento por pagos, si tiene que haber sí o sí una garantía involucrada, qué se hace en caso de mora, todo eso tiene que estar especificado. O sea, todos los términos del contrato que vas a firmar, porque en una venta a crédito y en un préstamo bancario hay un contrato de por medio, siempre va. Porque solamente la palabra no es suficiente, tiene que haber un documento que establezca todo lo que se está acordando. Y eso va a estar sustentado en la política de crédito. Eso es todo lo que tenemos que tomar en cuenta para definir las políticas ex ante. ¿Qué más tenemos? Políticas ex post. Las políticas ex post son todo lo que nosotros debemos realizar después de otorgar los créditos o después de haber vendido el crédito. Entonces, por más que haya identificado bien a esos 30 clientes que son buenos pagadores, o sea, no puedo ser tan ingenuo y pensar que solitos los clientes van a venir a pagarme. Es cierto, hay buenos clientes, hay clientes que no necesitas hacerles recuerdo, que ellos ya saben que tienen un compromiso, tienen un elevado carácter de pago, podríamos decir. Ellos saben que tienen que pagar en tales fechas y solito depositan, solito vienen. Hay, ¿no? Pero no son muchos, la verdad. Hay otras personas que obviamente necesitan que les hagas recuerdo, como a mí, que me olvido, ¿no? Por eso me llegan mensajes, o por eso los bancos, por ejemplo, envían al correo electrónico mensajitos unos 3 días antes de que venza tu cuota, o cuando ya está un día antes por vencer. Entonces eso ayuda de repente, ¿no?, a que hagas la cancelación, ¿no? Entonces, en las políticas ex post también tiene que estar definido cómo tu empresa cobra, cuál es el proceso. Por un lado, en la política de cobranza tiene que estar definido los métodos de cobranza. Y normalmente van en aumento de intensidad. Entonces hay una cobranza, incluso la cobranza se divide en dos: la cobranza preventiva y la cobranza efectiva. La preventiva es antes de que vence el plazo. Lo que les decía, ¿no? Mandan un mensajito o un correo electrónico. Eso es preventivo, porque todavía no he incumplido mi obligación, estoy en plazo, pero me están haciendo recuerdo. Pero cuando ya pues ya estoy con más, ya estoy en retraso, ya me he pasado un día, ¿qué van a hacer? ¿Ya van a venir a embargarme todo? No, no, bueno, no deberían ir subiendo de intensidad. El primer día o los 2 primeros días que esté en mora o en atraso, pues me seguirán enviando un mensajito: señor, si pasa del 4.º día van a empezar a correr los intereses. Pero si ni siquiera todavía estoy haciendo caso, me van a llamar, ¿no? Tienen que ir subiendo niveles. Si nada funciona las llamadas, pues me visitarán. Para eso buscan la factura de luz a veces, ¿no? Para saber dónde vives, dónde ir a buscar. Te irán a buscar. No está mi mamá. Visitas personales, agencias de cobranza. O sea, cuando ya realmente la cosa se pone dura, entonces está juicios, ¿no? Eso ya se llama cobranza ejecutiva, ¿no? Incluso en banca se llama cartera en ejecución, se llama, cuando los créditos ya están con proceso judicial. U otros métodos no convencionales, inclusive. ¿Se acuerdan del Yasmanito Rico? Ese es otro métodos no convencionales. El abogado del diablo, pues, ¿se acuerdan? Sí. Del que lo torturaba al mecánico, ¿no? Para que pague sus deudas. ¿O no? Ya es noticia antigua, pero no. Hasta TikTok se vuelve. Ahora da consejos. Había sabido harto de su profesión, pero lo llevaba al lado malo. O sea, es que pasa eso. Tú puedes ser muy bueno en tu profesión, pero también depende cómo lo aplicas. Tú puedes ser un excelente financiero igual, pero también puedes ser un financiero del lado oscuro también, ¿o no? Puedes ser un excelente ingeniero en sistemas,
Ahí está también el tema de ética, ¿no? No hay una materia de ética, ¿no?, en la universidad. En las otras universidades hay, ¿no? En la San Simón hay una materia de ética. En la católica, de hecho, les enseñan todo el tiempo. Tienen sus seminarios, todas esas cosas, ¿no? Aquí no hay, ¿no? No hay problema, chicos, dicen, no me han enseñado. ¿Qué es eso? No, sí, obligado. La ética, cada persona la tiene, ¿no? Cada uno tiene en mayor o menor medida su pepito grillo, podemos decir, ¿no? Hay algunos que les vale, ¿no? No les es caso, que es fuerte, digamos, ¿no? Es que hay personas que no sé cómo pueden dormir tan bien haciendo tantas cosas, ¿no? Es que han entrenado, creo. Tantas veces han hecho eso que ya es inútil, ¿no? Pero hay otros que hacen alguito y ya estás ahí. No sé. Cada persona igual es diferente. Ustedes tienen que analizar cómo van a actuar como profesionales. Y entre los métodos de cobranza tienen que estar igual establecidos en nuestra política. Y tienen que estar definidos incluso por eventualidades, ¿no? Como les he dicho, antes del vencimiento del plazo, cuáles son los métodos de cobranza. Después de vencidos los plazos, después de tantos días hacemos esto, después de tantos días hacemos esto. Si ya son 3 meses, las visitas no han sido satisfactorias, cobranza con juicio y todo eso, ¿no? Embargo de los productos, ¿no? También depende a qué actividad te dedicas, ¿no? Porque si tú eres como Dismac y te han dado una cocina, una lavadora, puedes ir a embargar, ¿no? Está el producto, ¿no? Pues es posible recuperar. Pero si es dinero como un préstamo bancario, no, pues ya se ha perdido el dinero, ¿no? Pero hay formas, ¿no?, de cómo se puede cobrar eso. Para eso están las garantías también, ¿no? La política ex post no solamente se resume en cómo debes cobrar, también tiene que estar involucrado el seguimiento a clientes. Tienes que monitorear cómo se han comportado estos clientes que le has vendido a crédito. Y incluso los puedes categorizar a los clientes. Podrías tener 3 categorías. Si los clientes, podrías tener categoría A, categoría B, categoría C en tu empresa, ¿no? Si son clientes que todo el tiempo cumplen sus obligaciones, no han tenido retrasos importantes, los podrías categorizar como clientes A. Esos clientes los quieres conservar, les quieres dar descuentos, les quieres dar mayores líneas de crédito, quieres que sigan comprando, quieres que sigan siendo tus clientes. Tienes clientes que están en un término medio, no sé, clientes que a veces se atrasan, pero sucede cada cierto tiempo, pero se atrasan. Entonces estos clientes podrías mantenerlos bajo los términos normales, ni premiarlos ni castigarlos, ¿no? Puedes tener clientes C, ¿no?, los que realmente te cuesta cobrarles, todo el tiempo están con problemas. Entonces quieres recuperar lo más antes posible, de la mejor forma, y si es posible que si quieren tener relaciones contigo, al contado, ¿no? O si eres entidad financiera, ya, para nada. Y eso existe también en la banca, porque los clientes también tienen categorías, ¿no? Tienen una calificación. Hay desde el cliente A hasta el cliente F, ¿no? Entonces, mientras peor calificación tengas, es menos probable que una entidad financiera te quiera dar un préstamo, ¿no? Entonces, igual, en estas políticas ex post deberíamos seguir a los clientes para identificarlos y, si es posible, categorizarlos. Con eso igual puedes tomar decisiones. ¿Ya? ¿Qué consulta tienen sobre las políticas? Entonces, las políticas de crédito ex ante, ex post, estas políticas de cuentas por cobrar, ¿eliminan el riesgo de crédito? No, no lo eliminan. ¿Pero qué pueden hacer? Minimizar el riesgo de crédito, ¿no? Porque si no los tuvieras, como he dicho ayer, ¿no? O el día lunes, es como si no tuvieras paraguas y te mojas completamente, ¿no? Con paraguas te mojas menos, ¿no? Te vas a salpicar. Ya. Ya. Otra
esto. Si tu empresa actualmente vende al contado y estás ante la decisión de empezar a vender a crédito, antes de implementar tus ventas a crédito, primero tienes que elaborar esto. Pero en la realidad a veces es al revés. Ya vendes a crédito, efectivamente, y no tienes esto. Entonces hay una desorganización. Vendes al interés que te parezca, al plazo que quieras, y no tienes cómo identificar a quién vender y a quién no crédito, ¿no? Eso existe, ¿no? Se me he encontrado con algunos casos justamente, ¿no? Y incluso este podría ser un tema para tu proyecto. Y algunas veces han tomado este tema, ¿no? Implementación de ventas a crédito para la empresa. ¿Qué se llamaba esta empresa? Era una empresa que justo vendía lavadoras, todo este tipo de productos en el Molino El Gallo, y querían implementar las ventas a crédito, ¿no? Entonces, este estudiante utilizó ese tema, ¿no?, para poderse titular. ¿Y en qué consistía su proyecto? Básicamente su proyecto consistía en proponer cómo tendría que ser su política, cómo iba a ser su análisis crediticio. Entonces establecía, voy a vender a crédito solamente a dependientes, es decir, no me voy a meter con independientes, y voy a iniciar con dependientes, es decir, ¿no? Y a los dependientes voy a pedir tales requisitos, todo eso estaba especificado en el proyecto, ¿no? Y obviamente se ha basado en lo que hacían otras empresas competidoras, ¿no?, como Bismarck, como Díaz López, Tienda Amiga, ¿no? Y esas empresas se evalúan dependientes, independientes, ¿no? A un dependiente van a pedir boleta de pago de los últimos 3 meses, que tengas un contrato con la empresa, o sea, que ya estés dentro de la empresa con una antigüedad de 1 año al menos, que tengas extracto AFP, esas cosas piden, ¿no? Lo mismo establecía el proyecto. Cómo vas a evaluar a los dependientes y cómo sabes a qué dependiente sí y a qué dependiente no. También establecía, ¿no?, a qué interés va a cobrar, los plazos, etcétera, ¿no? Y también establecía las políticas de cobranza y también los categorizaba. Esa era la primera parte de su proyecto. Y la otra parte del proyecto era la cuantificación. O sea, con esta decisión de vender a créditos, ¿podíamos implementar las ventas o no podíamos implementarlas? Entonces tenían proyecciones. Tenía una proyección en la situación actual donde solamente tiene ventas al contado. Y tenía otra proyección donde tenía otras ventas a crédito. Entonces ha proyectado cuántas ventas adicionales va a tener, ha proyectado cuántos intereses va a cobrar, también ha proyectado cuánta incobrabilidad podría tener. También ha proyectado que va a contratar a 2 personas, una para la evaluación crediticia y otra para la cobranza. Y ha presupuestado gasto administrativo adicional. También vamos a necesitar una moto, dijimos, ¿no?, para hacer las visitas, todo eso. Se presupuestó. Pues la decisión tenía que partir de eso, que lo que vas a ganar adicionalmente tendría que ser superior a los costos adicionales. Y ese era el proyecto, ¿no? Eso lo hicimos conmigo en 2018, septiembre. Entonces eso es igual algo que hay que tomar en cuenta. Primero deberíamos elaborar esto y luego implementar, no al revés. Pero si realmente ya vendes a crédito, entonces otro proyecto podría ser formalizar, ¿no?, lo que estás haciendo actualmente, o replantearlo o actualizarlo, porque esto no está definido para siempre, repito, ¿no? Se puede ir modificando. Ya, para terminar, vamos a explicar esto y luego les voy a dar el resto de la audio. Antes de continuar con esto, el día lunes entonces lo vamos a hacer. ¿El día miércoles tiene un examen? Sí. Ya. Tenemos el lunes y el miércoles, ¿no?, la materia de administración. Sí. Ya, el miércoles, ni para explicarles algo, ustedes van a estar concentrados en otra cosa. Sí. Pero voy a hacer alguna actividad, ¿no? Entonces el día lunes voy a profundizar un poco más esto. El día lunes les voy a explicar cómo las entidades financieras hacen evaluación crediticia.
Las entidades evalúan a 3 tipos de clientes, podríamos decir. Y les voy a explicar cómo evalúan capacidad de pago para cada tipo de cliente. O sea, eso es algo para su conocimiento, no es algo que voy a evaluar. Eso les voy a explicar el día lunes. Pero les voy a explicar lo elemental de esto en esta clase, ¿no? El análisis crediticio, como hemos comentado, es esa metodología que te ayuda a identificar a qué cliente vendes y a qué cliente no, o a qué cliente otorgas un préstamo. ¿Cómo se toma la decisión de otorgar un crédito? Pues necesito para tomar esa decisión información. Esa información puede ser primaria, que nosotros la vamos a generar de primera mano, o puede ser información secundaria. La información secundaria básicamente sería consultar bases de datos como Infocred y Infocenter, que ya me van a dar una idea de qué tipo de cliente me estoy enfrentando. ¿Dismat será que tiene acceso a Infocred y Infocenter? ¿Qué opinan? Sí. Es algo que les interesa mucho, ¿no? Sí. Deben pagarle el servicio a Infocred y Infocenter por tener el acceso a esa información, ¿no? Porque si no tuvieran ese acceso estarían un poquito más a ciegas. Ya. Las entidades financieras también tienen contratados de forma obligatoria, inclusive a Infocred y Infocenter. Pero esto es lo que generalmente va a hacer cada negocio. Va a generar su propio análisis primario. ¿Y a qué se refiere esto? Si eres una empresa formal, o sea, si eres una empresa pyme empresarial, normalmente lo que te van a pedir son estados financieros. Y con esos estados financieros, ¿qué puedes hacer? Análisis de estados financieros, con énfasis en la capacidad que tienes para asumir una nueva obligación. Y ahí vas a investigar, pues, o te van a analizar los estados financieros, van a analizar tus indicadores, análisis vertical, horizontal, etc. Pero esto es lo más importante, el enfoque de las 5 Cs de crédito. Ese es el método por excelencia para identificar a quién le vendes y a quién no. El enfoque de las 5 Cs del crédito involucra 5 aspectos que idealmente un cliente debería tener. Si un cliente tiene estas 5 características, es un buen sujeto de crédito. Y si no, pues no deberías otorgarle. El primer criterio es la capacidad, y ese es el más importante. Inclusive, la ASFI establece que las entidades financieras deberían dar mayor prioridad a los 2 primeros, capacidad y carácter. Y los otros son, digamos, complementos. Y sí, los más importantes son capacidad y carácter. Capacidad se refiere a, como el nombre lo indica, la capacidad de generar efectivo para poder pagar tu cuota o tu obligación. Entonces, las entidades financieras o las empresas necesitan saber si la persona actualmente genera dinero y si va a generar en el futuro. Porque con el dinero del futuro es que te van a pagar, ¿no ven?, las cuotas que se establezcan. Entonces, eso es lo más importante, determinar capacidad. ¿Y cómo se determina la capacidad? Pues hay 3 diferentes formas según el tipo de cliente que seas. Eso les voy a explicar el día lunes. Carácter se refiere a cuánta voluntad de pago tú tienes. Si eres este tipo de cliente que no me necesitas recordar, yo solito te voy a pagar. Ese es tener un elevado carácter de pago. Y un carácter bajo de pago es alguien que es duro para cobrar. ¿Cómo identificas eso? ¿Cómo mides eso? Igual vamos a explicar eso. Colateral se refiere a las garantías. En caso de que algo suceda con el cliente, porque todo puede pasar en el futuro, existe un colateral, existe una garantía donde nos podamos apoyar. Eso hay que tomar igual en cuenta en el tema de colateral. A veces hay, a veces no hay. Capital se refiere al nivel de patrimonio y condiciones. A veces se subestima el criterio de condiciones, que se refiere al sector donde opera el negocio, las condiciones de la economía, la composición de los accionistas, o sea, información cualitativa adicional que podría hacernos cambiar totalmente de decisión.
Les voy a poner un ejemplo práctico de una evaluación crediticia el día lunes y a ver cómo realmente las entidades financieras aplican estos criterios para tomar una decisión. Básicamente este es el trabajo de un oficial de créditos, pyme o empresarial. Se sustentan en eso. Aunque ellos no sepan que están aplicando las 5 Cs del crédito, las están aplicando porque así están elaboradas sus políticas en los bancos. O sea, la política de un banco se sustenta en esto, en la teoría, solo que de una forma mucho más práctica. Si eso vamos a explicar en la siguiente clase. ¿Okay? ¿Qué consulta tienen hasta ahora? Ya, entonces nos damos el resto de la clase sin salir, obviamente. Yo les digo unos 10 minutos, 5 minutos antes para que salgamos. Ya, pueden aprovechar su tiempo por